rurales. Frente a esta realidad, el programa Sumar Juntos de Banco Pichincha impulsa proyectos que buscan llevar agua segura a comunidades que históricamente nunca han tenido acceso. Hay personas que han nacido y que nunca conocieron el agua potable en su vida hasta que llega este gran proyecto. Más de 31.000 ecuatorianos se han visto favorecidos con este programa. Me acompaña el día de hoy José Luis Álvarez, recién llegado de Quito. Buenos días, José Luis. Él es presidente del programa Sumar Juntos de Banco de Pichincha. Y quiero hacerle una primera pregunta. ¿Cómo nació este gran programa Sumar Juntos? En primer lugar, muchas gracias, Katia, por recibirnos. Un saludo a ti y a toda tu audiencia aquí en Guayaquil y en las provincias a donde llegas. Bueno, Sumar Juntos es una iniciativa que nació de palpar la realidad de las comunidades rurales del Ecuador. Debido a nuestra presencia nacional como institución financiera, estamos viendo por el interés no solamente de nuestros grupos de interés, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores, sino también de las comunidades donde vivimos, donde trabajamos. No nos podemos considerar una empresa exitosa si la comunidad que está al lado nuestra no tiene la misma calidad de vida, el mismo nivel de dignidad. Así nació la iniciativa Sumar Juntos con un foco muy claro: dotar de agua potable a las comunidades rurales del Ecuador. Allá donde el Estado no llega, donde el municipio no alcanza porque es muy pequeño, porque le faltan capacidades técnicas o económicas, ahí queremos estar a contribuir a una causa que probablemente sea la más importante que existe hoy día, que es luchar contra la desnutrición crónica infantil, salvar la vida de millones de niños que hoy no tienen acceso a agua potable y hacerlo con el propósito correspondiente. En Banco Pichincha confiamos que acometiendo en este proyecto cambiaremos la vida de miles de personas. No pretendemos sustituir al Estado, por supuesto, solamente queremos ayudar, contribuir, más que con los recursos económicos y con la tecnología, con un modelo de gestión que está probando funcionar en corto tiempo. 6 de cada 10 familias rurales no tienen acceso seguro al agua potable. Usted nos habló hace un momento de algo muy importante, que lo hablamos antes de iniciar la entrevista, la desnutrición crónica infantil. Muchas personas no saben cómo se asocia la falta de agua potable con la desnutrición crónica y la muerte también de muchos niños en las zonas rurales. Efectivamente, la DCI, así se la llama, la desnutrición crónica infantil, es un mal multicausal, no es solamente un tema de alimentación, es un tema de medicinas, es un tema de control prenatal, es un tema de embarazo adolescente, es un tema evidentemente también de agua potable. Si de todas las variables que influyen en la DCI falla el agua potable, probablemente ninguna de las otras funciona. Es por eso que hemos adoptado esa como la principal causa de nuestra iniciativa, de nuestro programa ahora, porque está funcionando ya 3 años. Y con ese foco y con esa especificidad es que estamos trabajando en la ruralidad de las 3 zonas del Ecuador, no solamente donde hay mayor prevalencia de desnutrición, Sierra Centro hacia el norte, en la costa y en la Amazonía, y también adaptando las soluciones a las costumbres y a los hechos comunitarios que existen en cada región. No es lo mismo hacer un sistema de agua potable en la sierra que en la Amazonía o en la costa. Hay factores que diferencian y eso nos obliga a adaptarnos a esas realidades geográficas que tiene el Ecuador. Así es. Y bueno, y hablamos de cifras importantes. Hablamos de más de 31.000 ecuatorianos que se han visto favorecidos por esta iniciativa ya en 3 años. El trabajo ha sido rápido, ha sido cómo llegan, cómo deciden a qué comunidades ir y cómo así han llegado tan rápido a tantas personas. Creo que la esencia de esa pregunta está en nuestro nombre: Sumar Juntos. Habían 2 posibilidades: montar una unidad ejecutora de proyectos de agua potable o capitalizar la experiencia de muchas organizaciones que están en el Ecuador desde hace tiempo, que son fundaciones, organismos no gubernamentales, ONGs, que han estado en la ruralidad ayudando a nuestras comunidades en varios aspectos, no solamente en temas de agua potable, sino también en medios de vida, en gobernanza, en inclusión, etcétera. Nos hemos aliado con varias de esas ONGs y eso nos abrió las puertas para llegar a las comunidades. Todas las ONGs tenían proyectos de agua potable, muchos de nuevos y muchos otros de repotenciación y reconstrucción. En el Ecuador ha habido un fenómeno interesante. Se construyeron sistemas de agua potable en las décadas de los 70s y 80s, pero por falta de organización comunitaria, por falta de gobernanza, por falta de cobrar la tarifa mínima indispensable para que un sistema
funcione, estos colapsaron y la gente tuvo que volver a tomar agua entubada o a tomar agua contaminada. Entonces nació, en primer lugar, de esta alianza importante entre el sector privado, en este caso Sumar Juntos de Banco Pichincha, y varias ONGs. Inmediatamente se involucraron a las comunidades beneficiarias, a quienes las incorporamos al proyecto desde el día 1, porque nuestra meta es que se apropien de los sistemas una vez que los terminamos. No les financiamos el 100%, hay una contraparte que pone la comunidad en mano de obra, por ejemplo, en mingas o refrigerios. La alcaldía o el GAT parroquial también hace sus aportes de la zona. De hecho, los municipios son los que tienen la competencia del agua. ¿Cómo ha sido? Y el gobierno central, que ha sido también de apoyo para regularizar los permisos, darnos las viabilidades técnicas y darnos la información que requerimos para intervenir. Estamos conversando con José Luis Álvarez, presidente del programa Sumar Juntos de Banco Pichincha. Hablamos sobre este gran proyecto de Sumar Juntos que está llevando agua potable y que en estos 3 últimos años haya llevado a más de 31,000 personas, cambiándoles la vida. Y quiero enfocarme en eso. ¿Cómo cambia la vida de las personas? A lo mejor los que escuchamos y vivimos de una forma diferente no entendemos lo que es no tener agua potable. ¿En qué cambia, José Luis? De muchas maneras. Quizá la que más nos ha llamado la atención y la que más entusiasmados nos tiene es cómo cambiar la vida de las mujeres principalmente y de los niños, que en el campo, en la ruralidad, son los encargados de acarrear el agua desde el río, desde la vertiente, hacia su casa. Muchas veces en condiciones complicadas. Por la geografía, toca bajar en mulas o con baldes al río y traer el agua. Y este es un trabajo de medio tiempo, por lo menos. Y pensaríamos que eso es en la sierra. Esto es a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Tal vez más prevalencia de esto hay en la costa que y me sorprendió mucho ese dato que usted me daba antes de iniciar la entrevista, donde pensaríamos que no hay agua potable en las zonas rurales o más en Amazonía. Pero usted me comentaba que Santa Elena es un punto muy fuerte de falta de agua potable. ¿A qué se debe? Bueno, al revés, nos dimos cuenta de la carencia de agua potable en Santa Elena por la prevalencia de la desnutrición crónica infantil. Que no es por la falta de alimentación, como no muchas solamente, personas, que no es solamente claro, eso. Como dije hace un momento, hay que resolver todos los ejes que contribuyen a resolver la DCI y uno de ellos es muy importante, el agua potable. Entonces, cuando usted mapea el Ecuador y ve dónde hay más prevalencia de DCI, Santa Elena es una de las provincias más afectadas por la desnutrición crónica infantil. Ahora, decimos que Santa Elena es algo que está, una provincia que está tan cerca del agua y está tan cerca de nosotros también. ¿Por qué afecta tanto aquí? ¿Por qué hay esa falta de agua potable? A ver, el Ecuador no tiene carencia de agua. Hay fuentes de agua suficientes. Lo que pasa es que el agua en el Ecuador tiene es dura, es un agua dura, tiene minerales pesados, tiene minerales naturales, tiene desechos biológicos. Entonces, habiendo agua, hay que tratarla. En otros países hay agua y no hay que tratarla y se la puede consumir, pero en el Ecuador, particularmente, por varios motivos, el agua que sí existe debe ser tratada. Y eso es lo que sucede en la costa, principalmente por la contaminación que generamos desde las ciudades grandes hacia los ríos. Nosotros mismos contaminamos el agua. Entonces, esa agua, si no está tratada, va a ser consumida por la población con las consecuentes enfermedades. Y esto es lo que sucede en varias ciudades de la costa ecuatoriana, la que da al Pacífico. En menor escala, pero sucede también en el oriente. Allá, en cambio, por ejemplo, hay que tener cuidado de la minería, que a veces contamina los ríos. Así es. También algunos afluentes se contaminan. Y en general, si nosotros tomamos agua de las montañas, también tenemos que tener cuidado porque somos un país volcánico. Entonces hay minerales pesados, hay metales pesados que pueden afectar a la salud. Es por eso que en el Ecuador es muy importante potabilizar el agua, asegurando que puedan acceder a ella las familias de manera segura, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera constante, sin contaminación. Ahora, muy importante que todos estos proyectos, que según lo que usted me comentaba en el corte, son totalmente diferentes de acuerdo a la zona, es decir, si va a Santa Elena, o si va a la región costa, o si va a la región sierra, o si va al oriente, no tienen el mismo esquema de agua potable, ¿no?, que ustedes están poniendo estos proyectos. Lo importante es saber diferenciar, cómo llegan a saber esa diferenciación, y también lo más importante para mí es que sea sostenible en el tiempo.
dos puntos críticos de estos, ¿no? Claro. El uno, priorizar la intervención y la metodología de intervención. En la sierra, las comunidades rurales son un poquito más compactas, están en menor territorio. En segundo lugar, son muy organizados en la sierra. Ustedes habrán oído hablar de las mingas, por ejemplo. Sí, claro, la minga sí. en la sierra es una institución. Eso ayuda muchísimo para el tema de gestión social del agua. Y la dispersión geográfica es menor. Entonces, en la sierra es más fácil hacer sistemas integrales. Capto el agua de un río, la transmito a un tanque de reserva, potabilizo esa agua y distribuyo el agua a las casas. Es decir, les dejo una toma de agua en cada una de las casas. Una maravilla. Eso es fácil en la sierra. Y además, ese sistema se lo entrego a una junta de agua, que no es otra cosa que esa comunidad organizada. Okay. Entonces, ese sistema es el que utilizamos en la sierra. En el oriente, esto es un poco más difícil porque la comunidad está más dispersa. Para tener 2,000 personas en la Amazonía, requerimos cubrir un territorio muy grande. Entonces la metodología... Están más separados en la Amazonía, es decir, tienen comunidades más aisladas. Sí, la vecindad no es tan cercana, digamos. No son tan así pegaditos como acá en la costa. Exactamente. Entonces, Okay. en ese caso hay que diseñar soluciones domiciliarias. Okay. Entonces les instalamos filtros de agua con varias metodologías de tratamiento. Y fortalecemos esto con educación en las casas, es decir, educando a la madre de familia, haciendo seguimiento de los temas de hervir el agua, lavarse las manos, y también a través de otras ONGs que colaboran en otros temas, también ayudamos a mejorar sus medios de vida, sus cultivos, la cría de animales, etcétera. Similar cosa en la costa, donde la densidad poblacional es mayor, pero acá tenemos el problema de la inseguridad por un lado, Aquí que hay que trabajar. En la costa sí están más agrupados. Sí, están más agrupados. Sí. Entonces en la costa es un esquema, digamos que mixto, donde hay más territorio, hay que hacer domiciliario, y se pueden hacer sistemas integrales en ciudades más grandes de la costa, pero como nuestro foco es la ruralidad, esos espacios sí se los dejamos a los gobiernos locales para que los hagan, ¿no? Claro. Porque, como dije hace un momento, no es nuestra intención suplir el rol que tiene el Estado, sea nacional o local, en dotar de agua potable a sus comunidades, que ese es el mandato que tienen. Nosotros simplemente es un derecho que lo deben garantizar. Nosotros estamos tratando de contribuir a que el Estado ecuatoriano pueda reducir esta brecha en menor tiempo. Estamos tratando de diseñar un esquema de aceleración para cubrir esta brecha. ¿Y han tenido desafíos? Por ejemplo, hablábamos de la región costa, el tema de seguridad, hablamos de la Amazonía, que ellos son muy recelosos con dejar entrar a su espacio, a su comunidad, a personas que no conocen, a personas que para ellos son extraños. ¿Han tenido muchos desafíos? En la sierra creo que es menos. En realidad no hemos tenido ningún problema porque vamos de la mano de las organizaciones que están ahí. Ya están ahí, ya conocen, entonces... Llegamos de la mano de gente que ya tiene una relación con la comunidad, y esto es en todos los casos, así que no hemos tenido, gracias a Dios, ese tipo de problemas. Qué bueno, es una buena noticia, porque siempre se escucha que a veces en el Oriente es un poquito difícil el ingreso, y también importante, ¿no? ¿Cómo deciden dónde estar? Sí, bueno, hemos sectorizado el Ecuador. Principalmente queremos estar donde hay prevalencia de la desnutrición crónica infantil. Digamos que ese dato es un dato estadístico importante para ustedes acudir allá. El Ecuador tiene, a través de la ex Secretaría Técnica contra la DCI, tiene mapeado el Ecuador y tiene priorizados los cantones y las parroquias donde hay mayor prevalencia. Entonces, para nosotros eso ha sido una gran herramienta de trabajo, porque nos ha permitido prender la brújula y saber a dónde debemos ir. Ahora lo que estamos haciendo es, para no hacer esfuerzos muy dispersos, estamos tratando de hacer intervenciones, por ejemplo, regionales, en un solo cantón, 3, 4, 5 sistemas, para que con el tiempo, y ahí paso a la sostenibilidad, que es muy importante, esos sistemas en conglomerados de juntas de agua puedan hacer eficiente su operación, tener un solo operador para más de un sistema. Un operador podría manejar hasta 4 o 5 sistemas, tener un centro de abastecimiento de repuestos, tener capacitación comunitaria, y entonces eso hará que esto sea sostenible en el tiempo, que esa es nuestra mayor preocupación a futuro. Y ahí Banco Pichincha nos ayuda, nos acompaña con el área de voluntariado, con el área de microfinanzas, con el área de agronegocios, porque cuando se ha resuelto el problema del agua en una comunidad rural, entonces la comunidad regresa a ver al siguiente problema, y eso es típicamente cría de animales, cultivos, educación, salud, en fin. Entonces estamos tratando de crear este ecosistema de agua o de gestión social del agua que además multiplique el bienestar, porque la gente ya se puede dedicar
como en la ciudad, abrir la llave de agua, lavarse y salir a trabajar. No salir a buscar el agua, no que les tome media hora, 20 minutos, etcétera, ¿no? Estamos conversando con José Luis Álvarez, presidente del programa Sumar Juntos de Banco de Pichincha, sobre este gran proyecto que solo en lo que va del 2026 esta iniciativa ha logrado beneficiar, y me corrige si estoy bien con las cifras, 31.000 ecuatorianos, también a través de la construcción y rehabilitación de 51 sistemas de agua potable, impactando directamente a 8.050 familias ecuatorianas en 56 comunidades rurales. Y te voy a contar algo. Estas cifras que das son absolutamente correctas. Perfecto. De todas esas 31.000 personas, 2.061 exactamente, accedieron al agua por primera vez en su vida. Wow. En el Ecuador sucede que hay muchas comunidades que dejaron de tener agua, entonces valoran la ayuda. Dicen, no, yo sí tenía agua, me acuerdo cuando en mi casa había agua. Con lo que viví de pequeño. Exacto, entonces están muy abiertos a decir repotenciemos el sistema, volvamos a tener agua. Pero 2.000 personas por primera vez en su vida, es decir, hay unas cuantas generaciones que crecieron sin agua potable. Así es. Entonces el índice de mortalidad, las enfermedades cutáneas, las gastrointestinales han sido prevalentes en esas zonas. Y las enfermedades gastrointestinales en niños, en bebés, han sido mortales en estas zonas. Hay datos estadísticos súper elevados que lamentablemente a veces los dejamos pasar, ¿no? Y dicen, no, pero es que a lo mejor las mamitas no saben. No, es el agua, que no tienen agua potable. Por eso aprecio mucho estos espacios, Katia, porque sí es importante que en las ciudades pensemos en la importancia del agua, porque nosotros generamos contaminación hacia abajo. También. Y entonces eso es muy importante. No nos bañemos más de 5 minutos. Adquiramos buenas costumbres con respecto al agua. Bueno, y dentro de mi generación, digo yo, de los medianos de edad, de 50 para arriba, me acuerdo cuando era adolescente, las campañas que habían para el cuidado del agua, que ya no se ven, para el cuidado del agua, de cuando te cepillas los dientes y no dejes la llave abierta, que si vas a lavar, agrupa la ropa, etcétera, etcétera. El cuidado del baño, por ejemplo, que no te quedes una hora en la ducha desperdiciando tanta agua, entre tantas otras cosas, ¿no? Eso deberíamos retomarlo para crear conciencia en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, también ese aporte de que ellos conozcan estas comunidades, porque muchas veces no tienen ese mapeo de la realidad de las zonas rurales, que nosotros a lo mejor sí lo tenemos porque en nuestra generación vivimos, lo vimos, nos educamos, constatamos también de que son temas reales. Sí, a veces diagnosticar problemas desde la ciudad es complejo. Probablemente se resolvió el problema del cuidado del agua en las ciudades, entonces ya parecía que estaba arreglado, pero no, hemos seguido contaminando hacia abajo. Entonces sí hay que pensar que esta generación, como tú dices, se ha alejado del campo, se ha alejado de la ruralidad. Correcto. Y bueno, en nuestro caso, que estamos visitando estas comunidades todo el tiempo, nos podemos dar cuenta que la problemática que se ve in situ es muy diferente a la que se ve desde la ciudad. Hay que ir, hay que palpar la realidad, hay que hablar con ellos y hay que diseñar soluciones que les atiendan en sus específicos problemas y necesidades. Ahora, muchas personas se preguntarán, ¿cómo podemos aportar a este programa? ¿Hay alguna ventana abierta, por así decirlo, para que las personas que quieran sumarse, puedan sumarse a este proyecto? Mi respuesta a eso es: todos tenemos algún contacto con una ONG, todos conocemos a una fundación. Si hay alguna fundación que está interesada en proyectos de agua potable, ayuden, colaboren. Creo que es importante que todos nos involucremos. Nosotros no podemos recibir donaciones, digamos, pero nuestras ONGs implementadoras sí. No quisiera olvidarme de ninguna, pero me refiero a Ayuda en Acción, a UNICEF, a Protos, a varias que están trabajando con nosotros. No quisiera, tal vez estoy ya nombrando algunas y estoy perjudicando a otras, pero sí, las ONG son un poquito el espíritu, el vehículo por el cual llegamos, y las juntas de agua son a quienes nosotros beneficiamos. Estamos conversando con José Luis Álvarez, presidente del programa Sumar Juntos de Banco Pichincha, y me dice acá Sebastián Nogales que tiene una pregunta. Sebastián. Hola, mucho gusto. Un gusto, Sebastián. Vemos que en la Amazonía, más que todos los ríos, tú ves que antes decían gente de mi edad, 30, 40 años, que se bañaban ahí, no se preocupaban tanto de agua potable porque el río ya está limpio, pero ahora tú ves que tiene minerales, por la minería ilegal, también tú ves todo eso. ¿Y qué pasa con los niños que se bañan en esos ríos porque les gusta o toman esa agua? Sí, lamentablemente es una triste realidad. Y ahí me haces de acuerdo de un factor muy importante de nuestra estrategia, que es preservar las fuentes hídricas. Hay que cuidar las fuentes hídricas y el río es una fuente fundamental, especialmente en Amazonía.
Hay varios proyectos que se encargan de cuidar y detener la contaminación de los ríos. Lo principal es que las ciudades dejemos de descargar las aguas servidas hacia allá. Eso es muy importante. Y luego cuidar que los impactos de los negocios, la minería, la explotación petrolera y en general la actividad productiva, tampoco contamine el agua. Debemos obligar a que las empresas se responsabilicen por la contaminación que producimos en los ríos. Y es verdad, cada vez es más complicado meterse a bañar en un río en el Ecuador, complejo, lamentablemente. ¿no? Claro. Entonces ese es otro frente de acción al que nosotros estamos muy comprometidos, porque si no cuidamos las fuentes hídricas en el largo plazo, también nos vamos a quedar sin esa agua de la que hoy día nos sentimos orgullosos tener. José Luis, qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Sé que es la primera entrevista que está dando acá en Guayaquil, de ahí va a seguir con una gira de medios muy importante en diferentes medios de comunicación, valga la redundancia. Pero qué bueno estas noticias, ¿no? Estas noticias, llegar, abrir estos micrófonos para también crear conciencia, para dar buenas noticias, porque son trabajo que se está haciendo. Ya ustedes tienen 3 años en este proyecto. ¿Y qué se viene de aquí más adelante? ¿Van a seguir llegando a más zonas rurales? ¿Tienen mapeados llegar a otras zonas donde no han llegado aún? Sí, primero muchísimas gracias. Les comprometo a que nos sigan ayudando para crear esta conciencia fundamental en la gente. Segundo, sí, ya hemos consolidado un modelo de gestión que nos permite decir que para el año 2030 podríamos duplicar lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, llegar a por lo menos 100, 110 sistemas de agua y ojalá lleguemos a beneficiar a unas 200,000 personas. Pero la brecha es muchísimo más grande que esa. Son millones de personas las que no tienen agua potable en la ruralidad. Quisiéramos que nuestro modelo, una vez consolidado, sea replicado. Ojalá otros grupos, otras empresas, otras ONGs puedan adoptar esta metodología porque nos ha mostrado dar soluciones de manera rápida y eficiente. Ese es un poquito lo que soñamos y desde Banco Pichincha confiamos que cambiando o dotando de agua potable vamos a mejorar la calidad de vida de millones de personas. Y bueno, yo le agradezco por estar acá y también le agradezco por liderar este proyecto que está cambiando vidas en nuestro país. Muchísimas gracias por esa información valiosa y también creando esa conciencia, ¿no? De que todos podemos, desde el lugar donde estemos, aportar con nuestro granito de arena. En este caso, pues ustedes están haciendo con una gran labor, Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Nos vamos a un corte comercial, pero antes nos vamos con recomendaciones de Erlín. Atención, San Borondón, se recuerda